Ampliando el estudio sobre vocabulario en idioma inglés, en este video estudiaremos aquellas palabras relacionadas con religión o con la religión. Comencemos por aprender a traducir lo que en español entendemos como adoración al idioma inglés. La palabra a utilizar en este caso sería worship, worship, cuya pronunciación implica que la letra O sonaría como con un sonido tipo U, wor, y la letra I del final también tendría un sonido como si la I estuviera acompañada por una U. Ship, ship, worship, worship. Asimismo, otra palabra vinculada con la anterior sería praise, que viene a traducirse como lo que en español entenderíamos en el sentido de elogio o alabanza. Praise. Y que para el caso de su pronunciación, el único aspecto a tener en cuenta es que la E del final es muda. Praise, praise, praise. Así, a manera de ejemplo en el uso de estas palabras, para decir, en primer caso, adoración y alabanza, estas dos palabras juntas las expresaremos como worship and praise. Pero para el caso de una expresión más cotidiana donde se use estas palabras, especialmente en un ambiente religioso, como decir algo así como canciones de adoración para alabar a Dios. Esto en inglés se diría worship songs for praising God. Worship songs for praising God. Y en esta última frase reemplazamos la E de la palabra praise por praising, es decir, finalizando en ing, teniendo en cuenta las reglas del presente en inglés que ya vimos en anteriores videos. Dado que por lo general la palabra adoración es poco utilizada y en su lugar se utiliza con mayor frecuencia las palabras adorada o adorado, estas en inglés se pronuncian como worshipped, worshipped, donde para su pronunciación, que como vemos, se escribe de la misma manera como escribimos adoración normal, pero agregándole una ed, al leerlo, este ed sonaría en su lugar como una T. Worshipped, worshipped. Veamos algunos ejemplos en su uso. Así tenemos que expresar frases como adorado como un dios, en inglés sería worshipped as a god, worshipped as a god. U otro ejemplo sería decir él fue adorado, que en inglés vendría siendo he was worshipped, he was worshipped. Ahora estudiemos la palabra que vemos en pantalla, que es quizás una de las que se utiliza con mayor frecuencia al hablar de religión, y es faith, que viene a ser traducida como fe. Algo curioso de esta palabra es que puede ser fácilmente confundida con una que se le asemeja bastante, un poco en la escritura, pero principalmente en la forma de pronunciarse. Esta palabra sería fate, que viene a traducir como destino. Para evitar confusiones en cuanto a la escritura, simplemente basta con mirar la pantalla y recordar las diferencias en cómo se redacta. Sin embargo, en cuanto a la pronunciación, tengas en cuenta que fe, es decir, faith, se pronuncia terminando con un sonido estilo D, faith.
Y en cuanto a la palabra destino, fate, esta suena muy similar a como decimos fe, pero finalizando el sonido con una T, fate, fate. De esta última palabra, lo interesante es que al pronunciarse como una palabra única, por lo general el sonido fate se realizaría como si la E fuera muda, fit, fit. Pero en una conversación, para que esta palabra suene más natural, se le suele agregar un sonido EI, fate, fate, a modo de sonar más natural. Ahora veamos ejemplos en el uso de esta palabra, de estas dos palabras. Para el caso de la palabra fe, podemos encontrar frases del tipo When you have nothing left, have faith. Traducción: cuando no te quede nada, ten fe. When you have nothing left, have faith. O si quisiéramos expresar una frase del tipo necesito el escudo de la fe, ello en inglés vendría siendo I need the shield of faith. I need the shield of faith. Y en cuanto a ejemplos en el uso de la palabra fate, destino, tenemos el siguiente. When God alters our fate. Traducción: cuando Dios altera nuestro destino. When God alters our fate. O otro ejemplo sería preguntas del tipo What does the Bible say about fate? Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre el destino? What does the Bible say about fate? Y como último ejemplo, tenemos aquí una frase que utiliza la palabra en inglés fe y la palabra en inglés destino. En este caso, cuando intenten leerlo en voz alta, verán que es un poco difícil evitar decir de la misma manera o pronunciar de la misma manera en inglés fe y destino. Pueden hacer ese ejercicio. Sin embargo, voy a proceder a leer la frase. Esta frase, que en español es tu fe determina tu destino, en inglés se leería como Your faith determines your fate. Your faith determines your fate. Tu fe determina tu destino. Más palabras para ampliar nuestro vocabulario sería decir culto en inglés, que se pronuncia como cult, cult, donde la U tendría un sonido como si estuviera acompañado por una O. Cult. Lo siguiente es aprender a decir iglesia, que en el idioma inglés se pronuncia como se escribe. Church, church, church. Y para referirnos a los sacerdotes, la palabra sacerdote en inglés es priest, priest, que como vemos se pronuncia muy similar a cómo se escribe, únicamente teniendo en cuenta que la E de en medio sonaría también como una I. Priest, priest, como si el sonido de la I se extendiera. Priest. Veamos en ejemplos el uso de estas palabras. Para expresar en inglés una frase del tipo su culto se extendió, ello lo diríamos como his cult spread. His cult spread. En el caso de la palabra iglesia, decir frases del tipo la iglesia está abierta sería en inglés church is open. Church is open. Y en cuanto a la palabra sacerdote, podríamos decir frases del tipo convertirse en un sacerdote católico. En inglés, becoming a Catholic priest.
becoming a Catholic priest.